Asignatura de contabilidad. Video examen. Primera pregunta. Respecto a las características de la contabilidad, explique cuál es su objetivo en la empresa, sus tipos, sus requisitos de información contable y los usuarios de esta información. En las empresas, la contabilidad mantiene como objetivo central el registrar, informar y controlar los hechos económicos para apoyar las decisiones de los administradores. Ni como tipo de contabilidad encontramos, ¿no es cierto?, la contabilidad administrativa o contabilidad general, ya que se refiere a que el énfasis está claramente puesto de uso interno y su producto de información es para de uso externo. Está también la contabilidad pública o gubernamental, que orienta sus objetivos al servicio público. También está la contabilidad de costos, que de forma interna en las empresas y su complejidad de los procesos, naturalmente, de sus procesos productivos, de comercialización o de prestación de servicio, que es una fase de contabilidad que particularmente se ocupa en la recolección, el proceso de los informes y la interpretación, la presentación de los datos cuantitativos expresados en volumen y, y valores de la producción, comercialización y los servicios. También se encuentra la contabilidad presupuestaria, que se constituye la cuantificación o expresión financiera de planes y programas activos para el futuro, cuya ejecución será generalmente medida por la contabilidad de costos. De la misma manera como en su formación se utiliza la información histórica de costos. En cuanto a los requisitos de la información contable, podemos rescatar que esta información debe cumplir algunos requisitos de calidad para servir efectivamente a los usuarios a quienes está dirigido. La calidad de la información depende de una gran medida de la interpretación del usuario que otorgue a esta y posteriormente la decisión que se adopte en los resultados de la misma. La información contable debe ser comprensible, relevante, porque ejerce influencia en las decisiones, sobre todo la decisión económica que se utilizan, como por ejemplo el valor predictivo del estado de los resultados de fuerza, si se presentan separadamente los gastos y los ingresos inusuales o anormales que en frecuencia sucede. Que sea fiable, que la calidad esté dada principalmente por la ausencia de errores significativos y de riesgo o prejuicio. Que sea comprobable también, que los usuarios pueden ser capaces de contar o comparar con los estados financieros de una empresa a lo largo del tiempo, para lograr un más rápido entendimiento de las características que debe reunir la información que se requieren para cada tipo de los usuarios. Se establecen las siguientes subclasificaciones, que está el usuario interno, que son todas las personas que trabajan en la empresa, que entre ellas pueden ser o pueden distinguirse entre los administradores, los ejecutivos, el personal operativo, a las organizaciones sindicales, a los inversionistas, a los propietarios, ¿no es cierto?, cuando actúan directamente en la gestión, ¿ya? Y el usuario externo son los que tienen alguna vinculación comercial, económica o de control sobre la empresa, como por ejemplo los clientes, los proveedores, los bancarios, las entidades financieras, el fisco, a través de diversos organismos de fiscalización o control. Pregunta número 2. Respecto a las normas que se regulan la contabilidad, explique cuáles son las importancias de cada una que tiene para el desarrollo de la labor contable. Respecto a las normas que se regulan la contabilidad, tenemos en este caso las normas vigentes en nuestro país, que son las normas internacionales de información financiera, o IF, ¿no es cierto? Esta normativa se cimienta bajo los conceptos relacionados con la preparación de los estados financieros de los usuarios externos. Cabe señalar que este tipo de documentos, esta nomenclatura, este grupo, no constituye una norma internacional de contabilidad NIC, como el caso de las NIC, y por lo tanto no define reglas de ningún tipo particular de valoración y presentación, y tampoco tiene un poder derogatorio sobre ninguna NIC.
La teoría básica de la contabilidad en Chile, en la actualidad, se encuentra contenida en las normas internacionales de información, las NIF, con doble I. Estas normas definen el objetivo de la información financiera de propósito general. Identifica las características cualitativas que hacen en la información financiera contenida en la presentación de los reportes financieros que sean útiles. Define también los elementos básicos de los estados financieros, así como el criterio para reconocer estos estados. Los elementos directamente relacionados con la posición financiera son activos y pasivos y de patrimonio. Los elementos relacionados con la posición financiera son, como dije en un principio, activo, pasivo y patrimonio. Y con ellos se desempeñan los ingresos y los gastos. Ya, por último, también el concepto de capital o mantenimiento de capital también. Bueno, en nuestro país contamos con el Colegio de Contadores de Chile, AG, ¿no es cierto?, que se conoce con esa sigla. Y adicionalmente, con todos los organismos entes mencionados, se suma la Fundación IFRS, ¿ya?, que tiene como misión principal desarrollar un conjunto único de alta calidad de las normas comprensibles o exigibles y globalmente aceptadas internacionalmente hablando por la información financiera NIF, basado en los principios claramente articulados. Tercera pregunta. Respecto a los estados financieros, nombre los estados financieros básicos según las normas internacionales de contabilidad y explique qué información representa cada uno de ellos. El principal en nuestro país se encuentra el Boletín Técnico número 1 del Colegio de Contadores de Chile, ¿ya? Y son una ley o regla general adoptada para servir como guía de una acción. Es por esta razón que son conocidos como los principales principios de la contabilidad general que son aceptadas. Los principios contables son 18 y se presentan de la siguiente manera, que en el caso de la equidad, que son los estados financieros que deben prepararse de tal modo que reflejen una equidad en los distintos intereses del juego de la entidad dada, que es una preocupación constante el verificar los hechos contables que puedan generar algún conflicto entre las partes. Este principio, en el fondo, es un postulado básico o un principio fundamental al que se está subordinado el resto. Este principio también regula la ética profesional del contador, pues debe mantener siempre una actitud imparcial en la forma de ejecutar su trabajo. También contamos con la entidad contable, ¿ya? Este principio se conoce también como entidad mercantil o indica a la contabilidad que se lleva a la empresa y no al dueño que está directamente. Encontramos la empresa en marcha. Este principio se conoce también como principio de continuidad, porque se sabe cuándo nace la empresa, pero no cuándo se da término a ella. Tiene una continuidad se sabe que tiene una continuidad en el tiempo, pero se presume que no tiene límite de finalización económica o no tiene finalización de la continuidad económica, más bien dicho. Están los bienes económicos. Bueno, se refiere a los hechos, los recursos y las obligaciones económicas susceptibles a ser valorizadas por términos monetarios. Está también el concepto de la moneda, que es el común denominador que al menos en Chile, que es el peso. Está el periodo de tiempo, ya que son los periodos determinados de tiempo contable, en este caso o en nuestro país generalmente son anuales. Lo que se refiere a devengado, que son todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto de que de esta manera los costos y los gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que se generan. Son contabilizados independientemente en la forma de pago. Encontramos también la realización. Esos son los resultados económicos
que solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que las origina, ¿no es cierto?, queda perfectamente desde el punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales que son aplicables y que se hayan ponderado fundamentalmente en todos los riesgos inherentes a la operación. Entonces debe establecerse con carácter general en el concepto de realizado, que participa del concepto de devengado también incluso. Ojo que las pérdidas y ganancias deben ser reflejadas en el ejercicio comercial que se realiza, ¿ya? Contamos también con el costo histórico. Ya, el costo histórico lo podemos definir en producción, en adquisición o canje. Es algo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente, que es el valor de la realización. También contamos con la objetividad. Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible a medir estos cambios objetivamente. El contador debe ser muy capaz de medir estos cambios para poder contabilizarlos. Hay que incluir también el criterio prudencial, que es la mención de los recursos y obligaciones en la contabilidad. Requiere que las estimaciones sean incorporadas por los efectos de distinguir costos, gastos e ingresos entre el periodo de tiempo relativamente corto y entre diversas actividades también. La preparación requiere de un criterio sano y sea aplicable o sea aplicado en la selección que vas a emplear para logros de una decisión prudente. Esto involucra también a dos o más alternativas para elegirse, para poder elegir la más conservadora. Este criterio no debe ser efectuado por la presunción del estado financiero que podrían ser preparados sobre la base de una serie de reglas flexibles. Y contamos también con la significación o importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas, debe necesariamente efectuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no se encuadran con los principios y las normas aplicables, y que sin embargo no presentan problemas, debido a que al efecto que producen no distorsionan los estados financieros y considerados en un conjunto, ¿no es cierto? Que no existe una línea que marque o fije los límites que es o no es en aspectos significativos, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver cada caso, teniendo en cuenta los factores relativos de los activos, los pasivos y el patrimonio, o el resultado de las operaciones del ejercicio contable. La uniformidad es sumamente prescindible porque los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados a un periodo a otro. Cuando existan razones fundadas para cambiar los procedimientos, deberá informarse este hecho y su efecto. La contabilidad se debe llevar siempre de la misma forma, es decir, no se debe cambiar el procedimiento. También contamos con el contenido de fondo sobre la forma, que la contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente. También contamos con la dualidad económica, la relación fundamental entre los estados financieros, los objetivos generales de la información financiera, que es un objetivo de información contable que se informa a los usuarios derechamente. Finalizamos con el caso de la exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional, y deben ser interpretados para ser útiles para la toma de decisiones.